pendiente, ¿verdad? Sí, doctor, nos iba a presentar usted unas diapositivas. Ya terminé con ustedes, pues. ¿No quedó nada pendiente? Ah, no, creo que fue con el grupo C. Doctor, nos iba a presentar unas diapositivas. Sí, ok. Ok, pero pues ojalá lleguen todos, porque luego no les doy chance de entrar porque me concentro. Ay, por si luego no los dejo entrar, van a decir que soy mala gente. Y sí, sí soy. Pero de todos modos no. Ahí viene otro. Otra. Bueno, tomo lista. Bien. Hoy vamos a hablar, pues, de... Me llegó otra persona tarde. Hoy vamos a hablar, pues, de... Pues, la cuestión importante de nuestra materia es la prevención. Hoy vamos a hablar de lo que se pudo haber hecho, pero no se hizo. Y lo vamos a dividir en dos partes. Unas diapositivas en que yo les voy a presentar en donde la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, que es la ANFEM, hace algunos años presenta una propuesta para cambiar el modelo de cómo se trabaja la medicina. Obviamente esa propuesta pues no tiene impacto, o al menos no tuvo impacto hasta el día de hoy, en que se presenta una situación que jamás en la época moderna se creyó que iba a presentarse, ¿verdad? Porque pensamos que tenemos controlado completamente la salud de las personas y la enfermedad. Alguien va a decir, doctor, es que es lógico esperarlo. Sí, puede ser que para la edad que ustedes tengan pudiera ser lógico. Pero el problema es que la historia no nos la contaron como era. A ver, ¿quién escribe la historia? Y siempre nos hemos preguntado, ¿quién escribe la historia? Pues la historia la escriben los ganadores, no la escriben los perdedores. Y ustedes están viviendo un momento muy bonito, pero un momento precioso, en donde la verdad va apareciendo, pero de una manera dramática, en cuestiones de historia. Porque a nosotros se nos enseñó una historia muy diferente a la que ahora se está
pues mostrando, ¿verdad? Da mucho gusto que se reivindiquen ciertos personajes a los cuales pues la historia rechazó o negó. Pero yo siento que la informática, o sea, el que ustedes puedan consultar la verdad de las cosas a través de medios de comunicación no convencionales, o sea, el que ustedes hagan a un lado la televisión, el radio, los periódicos, y ustedes se dediquen a ver o a buscar la verdad a través de la internet, pues entonces yo creo que es una maravilla. Esto ha cambiado mucho, o sea, ¿cuántos personajes no fueron pues eliminados de la historia? ¿Verdad? O cuántas situaciones no fueron eliminadas de la historia y nosotros estamos viviendo una de ellas, ¿verdad? Que trajo consecuencias, como la pandemia que ahorita estamos viviendo. ¿Todo por qué? Porque la historia no nos la platicaron como fue, ¿sí? Nos platicaron otro tipo de historia. Y todavía lo vemos, o sea, leen ustedes algunos libros, bueno, casi todos los libros, y nos dicen, pues, cosas que sí sucedieron o que consideran que sucedieron o que se pensaba que sucedieron o que a alguien se le ocurrió que sucedieron, nada más. Pero la ciencia ha estado de poco a poco indagando el pasado. Hay un dicho muy importante que dice, el que no recuerda el pasado está condenado a volver a vivirlo. Y es 100% legítimo, 100% verdadero que así suceda. Es importante que conozcamos, pues, la historia de los acontecimientos que han sucedido en el mundo desde la creación, desde el Big Bang, dice. Es importante porque si nosotros tomamos en cuenta aquello que ha sucedido, pues yo creo que tendremos entonces un horizonte muy objetivo, una visión muy objetiva. Es obvio que la manipulación de la información pues se ha dado por conveniencia a través de toda la historia, de toda la historia. Yo siempre les he dicho y lo sostengo que si los griegos hubieran continuado su cultura, pues entonces nosotros ahorita ya hubiéramos conquistado muchos planetas, ¿verdad? No tendríamos automóviles con llantas. Los automóviles volarían. A ver, lo que trato de decirles es que si nosotros no hubiéramos entrado en esa fase oscura de la historia, en donde se manipuló el pensamiento de las personas durante muchos siglos, entonces otra cosa hubiera sido de nosotros. Es más, no se hubiera presentado esta pandemia, porque estaríamos completamente alerta de lo que sucedería en el futuro, porque estaremos recordando ese pasado. Pero no fue así, desgraciadamente no fue así. Y no nada más me refiero que sucede durante la historia, sino ha sucedido en muchos países, ¿no?
No nada más, porque luego cuando hablamos de la historia, normalmente vemos la parte occidental, ¿no? No, tenemos que tomar en cuenta todo, la historia de todo el mundo, ¿verdad? Y recordarla. Esta semana vamos a iniciar, pues, no se puede hacer en presencial, esto normalmente es presencial, porque a mí me gusta tomar la opinión de todos ustedes, pero teniéndolos frente a frente, viéndolo en los ojos, viendo sus reacciones, sus emociones. No se puede hacer a través de videoconferencia, por lo que pues vamos a tratar de utilizar una metodología que sea pues la adecuada, ¿verdad? Entonces vamos a dividir lo que sigue en dos partes. La primera, yo les voy a hablar de lo que opina la ANFEM del modelo de atención médica, esa partecita. Pero la siguiente parte, yo lo he llamado la semana de película, porque pues a través de la visión de la exposición, perdón, de 4 películas, ustedes van a hacer un criterio diferente al que tienen ahorita. Pero las películas son muy escogidas porque podemos ponernos a ver toda la historia. Si nos podemos saber toda la historia, pues a lo mejor no llegamos a obtener un objetivo que es el que estoy tratando de hacerles entender. Por lo tanto, lo resumiremos a 4 películas. Es más, ni siquiera son 4 películas. Son cortometrajes. ¿Sí? 3 cortometrajes y una película. Si nosotros aprendemos lo que debemos aprender de esas 3 cortometrajes y de esa película, creo que su concepción en relación a la salud pública se aterrizaría. He diseñado, pues, algunas preguntas en relación a esas películas que son muy específicas para no perdernos y que nos dan una orientación hacia donde queremos llegar. Pero de la última película, no sé, alguno de ustedes ya vio a lo mejor la película, se llama Contagio. ¿Ya vieron esa película, Contagio? No, doctor. Bueno, de esa película Contagio, lo que les voy a pedir yo es que todos son trabajos individuales. Estos 2 semanas que vamos a trabajar con las películas son trabajos individuales. Yo les voy a mandar las instrucciones y ustedes las van a seguir. No vamos a tener clase presencial durante esta semana y la que sigue. No vamos a tener clase presencial. Se van a dedicar única y exclusivamente en mi materia a ver esos 3 cortometrajes, analizar esos 3 cortometrajes y esa película, ¿sí? Y obviamente de la película que me interesa mucho, que se llama Contagio, ustedes van a sacar un resumen, pero déjenme comparto esto. ¿Dónde estará? Déjenme ver. No, este es el programa. Aquí está. Sí la están viendo, ¿verdad? Sí, doctor. Hay un artículo muy interesante de esta película. A ver, por aquí viene esta es la película, se llama Contagio, ¿sí? Tiene muy buenos artistas. Este señor es muy buen artista. Bueno, yo no sé mucho de cine de artistas, ¿no? Pero esta película
exhibida en el año 2011, ¿sí? Y tenemos este artículo que fue escrito por dos mexicanas, Nina Méndez Domínguez y Adriana Rodríguez Castellanos. Es un artículo internacional, pero fue escrita por dos mexicanas que se hicieron muy famosas ahora con la aparición de la pandemia que estamos viviendo, precisamente porque ellos ya habían hecho un análisis, ¿sí? de lo que es esta película. Lo habían hecho en el año de 2016, fíjense, 7, 8, 9, 10, 3 años antes de la aparición de la pandemia, ¿sí? Quiero que lean este artículo y lo resuman y aparte me den las experiencias que ustedes han vivido con la pandemia y que me comparen, por favor, la película de Contagio con la pandemia que estamos viviendo actualmente, ¿sí? A mí lo que más me agradó de la película es la visión, ¿sí? La visión que tuvo esta película. Entonces, por favor, van a hacer ese trabajo. Luego les paso las instrucciones, ¿no? Luego les paso las instrucciones. Bien. Entonces, más o menos ya les di una introducción de qué vamos a trabajar estas 2 semanas. Los voy a dejar libres, como quien dice. Y les voy a dar las instrucciones de cómo van a trabajar, ¿verdad? Y me la van a entregar todo el trabajo que van a hacer ustedes, lo van a entregar a más tardar el día 2 de octubre, el sábado 2 de octubre en la noche. A más tardar, ¿verdad? Obviamente lo hagan en la primera semana, pues lo pueden entregar desde la primera semana, ¿verdad? ¿Sí me expliqué? Sí, doctor. Ok. Ahora vamos a trabajar esta parte. Sí se ve, ¿verdad? ¿Cómo le hago para mover? Es que no me dejan ver ustedes. No me dejan ver. A ver. Allí. Ahora sí me dejan ver. Ok. Esta es una propuesta que hizo la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina en el año 2015, ¿sí? Ellos le llamaron el nuevo modelo emergente de atención a la salud. Se trata entonces de ver dos modelos, el modelo tradicional de atención médica que estamos trabajando y seguimos trabajando a la fecha, y el nuevo modelo que proponen ellos que debe de implementarse no solamente en México, sino en el mundo. Yo sé que alguien va a decir, doctor, las reformas al sector salud del gobierno de Peña Nieto incluían este modelo. Sí, el proyecto que ellos tenían, o sea, era una chulada. Yo me acuerdo que cuando lo leí dije, ay, ya este señor presidente va a hacer las cosas como deben de serse. Pero todo quedó en eso, quedó en palabras. No se avanzó, no se consolidó lo que era el sector salud, se reconoció que la infraestructura hospitalaria del país era pésima, se reconoció que el sistema de salud estaba en decadencia, ¿verdad? Pero todo el mundo pensábamos, ahora sí se va a invertir en salud.
ahora sí se va a apoyar primer nivel de atención, porque una de sus prioridades era el apoyo al primer nivel de atención. Y cuando vimos el Plan Nacional de Salud, dijimos, vaya Chihuahua, hasta que se ponen a trabajar. Pero resulta ser de que no, pasaron 6 años y fueron puras habladas. No se aterrizó, jamás se aterrizó, no se consolidó el sistema, no se unió el ISSSTE con el seguro y salubridad y lo que se pensaba hacer de tener una cobertura universal para todos, que la salud fuera gratuita para todos. Entonces, pues quedó en puras palabras, ¿verdad? Pero hay que apreciar que la Asociación la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina pusieron su granito de arena y dijeron, señores, el país debe de cambiar, la salud debe de cambiar. Si nosotros nos seguimos dedicando a la forma tradicional en la que se está impartiendo la salud, pues entonces nuestro país va a llegar a quebrar en cuestión de salud. O sea, no vamos a tener los suficientes recursos para atender a todos los pacientes. Y como les digo, pues sí, la salud en los países capitalistas es un gran negocio. Sin embargo, ya lo he platicado anteriormente, hay países capitalistas que ya no han podido con esa carga. Y lo mismo le acaba de pasar a Estados Unidos ahora con la cuestión de la pandemia. Todavía no conocemos los resultados reales que en el mundo produjo la pandemia. ¿Por qué? Pues porque la pandemia no ha terminado. Cuando la pandemia termine, pues vamos a ver qué países fueron los que trabajaron bien, qué países fueron los que trabajaron mal, qué consecuencias económicas nos va a producir esta inesperada, porque así tenemos que decirlo, porque fue inesperada, esta inesperada pandemia. Y vuelvo a recordarles, inesperada, ¿por qué? Pues porque la historia nos la platicaron diferente de cómo era. Si nosotros hubiéramos conocido la verdadera historia, pues entonces hubiéramos estado preparados para el futuro. Bien. Ay, ¿cómo quito esto? La Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, pues, propone un cambio en la manera en cómo se debe de aplicar los modelos de atención médica. Para evitar una plática muy prolongada, porque esta conferencia es bastante grande, incluso hay un libro completo que se hizo de esta plática que presentó la ANFEM. Lo que hice yo fue tratar de resumir en unas cuantas diapositivas, 3 o 4 diapositivas, lo que significa el modelo que nosotros hemos estado trabajando hasta la fecha de cuestión médica y el modelo que ellos proponen, que se llama modelo emergente, ¿sí? Pero fíjense, estamos viendo que desde el 2015 está propuesto. Y sin embargo, pues no se ha avanzado mucho en esto. Ok, dice, entonces puse 2 columnas, ¿no? La izquierda, el tradicional, y el modelo emergente a la derecha, el que propone la FED. Primero, dicen ellos, el modelo tradicional es un enfoque reactivo con intervenciones tardías cuando ya apareció la enfermedad. ¿Qué significa reactivo? Pues que hasta que sucede algo, reaccionamos. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo grave, severo, de lo que es la reactividad. Se los voy a pasar a otra área, pero para que se entienda. México sufrió una crisis de corrupción tan grande en donde los gobiernos se
se juntaron, vamos a decir, o se volvieron cómplices de lo que es la delincuencia organizada. La delincuencia organizada empezó a surgir de poco a poco, no crean que fue de repente apareció, no. Poco a poco empezó a surgir, y nosotros vimos la evolución precisamente de esa delincuencia organizada, ¿verdad? En donde los gobiernos de los estados participaron activamente junto con la delincuencia organizada para hacerla crecer debido a la corrupción tan grave que vivía el país. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que cuando el gobierno federal trató de reaccionar contra la delincuencia organizada, vamos a decir ahí a principios del año 2000, que trató de reaccionar contra la delincuencia organizada, la manera en que reaccionó fue un enfoque reactivo. Reactivo, ¿qué significa? Que reaccionó. Cada vez que sucedía un asesinato, aparecían 20 patrullas, 10 ambulancias, soldados, todo. Pero cada vez que sucedía, fíjense, escúchenlo bien, cada vez que sucedía, porque la manera de trabajar de la policía era reactiva. ¿Qué significa? Que no se pueden ni se podían detener tantos asesinatos porque no se participaba de una manera proactiva, que llamamos nosotros. ¿Cómo se participa de una manera proactiva? Previniendo lo que va a suceder. Claro, alguien de ustedes está pensando, no, doctor, es que en delincuencia organizada es muy difícil prevenirlo. No, no, pues es muy difícil, pero es posible. De hecho, la policía es preventiva. Acuérdense que la policía es preventiva. Me estoy refiriendo a los cuerpos policíacos manejados por los municipios y los estados, ¿sí? No me estoy refiriendo yo precisamente al poder judicial. Acuérdense que en México el poder se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Y los tres son independientes uno del otro. ¿Sí? Ay, mi Rocha, ¿qué hora llega? Son independientes uno del otro. ¿Qué significa? Que el poder judicial entonces es el que maneja la policía. No. La policía municipal y la policía estatal es manejada por el poder ejecutivo. Ah, caray, ya me confundió, maestro. Entonces, ¿hay dos policías? Efectivamente, hay dos policías. La policía que maneja el poder judicial y la policía que maneja el poder ejecutivo en los municipios y en los estados. Y yo siento que precisamente el origen de la violencia se inició con la corrupción del poder ejecutivo. Y de ahí pasó al poder judicial. Ustedes saben que ahorita el poder judicial está completamente corrupto. Y no me van a dejar mentir, pero si a alguno de ustedes le ha pasado algo y lo han llevado a presentar, ¿verdad? Al Ministerio Público, o les ha pasado que los hayan asaltado, les hayan robado algo y ustedes van al Ministerio Público a presentar su denuncia, pues para empezar los van a hacer que hagan una espera de 10 horas ahí, ¿no? Antes de que los atiendan. Para empezar. Y los van a atender, les van a levantar el acta y jamás les van a resolver absolutamente nada. A menos, obviamente, que pues ustedes dispongan de buenos abogados y que inviertan una lana. Que bueno, si les robaron el celular no van a meter un abogado. Si les robaron el medidor del agua o asaltaron su casa, ¿verdad? Yo siento que ahí no lo van a hacer. Ok, entonces, entendemos pues, reactivo significa reaccionar en el momento en que están sucediendo las cosas. Proactivo es anticiparse a eso que va a suceder. ¿Sí? Entonces, uno de los errores que se cometió para tratar la violencia, pues fue que fue proactivo.
Digo, que fue reactivo, perdón, ¿verdad? Y no fue proactivo. A lo mejor si se hubieran pensado, vamos a prevenir esto, pues hubieran cambiado las cosas, pero era muy difícil, obviamente, porque la corrupción estaba desde mero arriba hasta mero abajo, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué significa en medicina? Pues que hasta que la persona está enferma, la atendemos. No la atendemos antes. La atendemos hasta que está enferma. Y alguien va a decir, ¿y para qué la atendemos antes si no está enferma? Ah, pues es que precisamente de eso se trata. Se trata de que esa persona que está sana ahorita no se enferme en todos los aspectos de la vida, ¿sí? O sea, ni se enferme, ni tenga un accidente, ¿verdad? En la calle o en el trabajo o trasladándose a su trabajo, ¿verdad? O sea, vamos a tratar de combinar muchos aspectos de la vida diaria en uno solo. Y alguien me va a decir, doctor, ¿y a usted qué le importa si el departamento de tránsito no reduce la velocidad de los vehículos? Pues claro que me importa, porque el departamento de tránsito es el encargado de vigilar que se cumplan las leyes viales, en este caso. Pero si no se cumplen, pues entonces nosotros nos enfrentamos a una serie de problemas con consecuencias graves que tenemos que estar atendiendo en los hospitales de traumatología. ¿Sí? Ok. Entonces ya más o menos vamos entendiendo lo que es reactivo y lo que es proactivo. El modelo tradicional es reactivo, el modelo que propone la FEM es proactivo. Ok. Y luego dice, el modelo tradicional desprecia la fase preclínica y da enfoque curativo. Ya lo hemos platicado, efectivamente. Les importa más a los gobiernos la atención de segundo y tercer nivel de atención que la atención del primer nivel. ¿Por qué? Pues porque no es trascendente. Primer nivel de atención no es trascendente. Ahorita sí lo vemos trascendente gracias a la epidemia. Fíjense lo que dije, gracias a la epidemia. Y se oye mal. Porque dice uno, ay, doctor, es que usted no debería estar usando esas palabras, pues esta epidemia nos ha causado tanto daño a todos. Sí, pero no lo ha causado por nuestra falta de entendimiento, por nuestra falta de conciencia. Lo vemos en los países comunistas. ¿Controlan la epidemia casi de un día para otro? Pues sí, porque les dicen, el que salga a la calle se muere. Y en los países que somos demócratas, el que salga a la calle, no, pues a ver qué le pasa, el que salga a la calle a mejor se muere, pero de la enfermedad. Acá, si te sales en el comunismo a la calle, pues te matan, ¿verdad? Y acá, pues no te matan, pero te va a matar a lo mejor la enfermedad. Pero no vamos a tener ese control que tienen ellos. Obviamente que no deseamos tener nunca ese control que tienen ellos, ¿verdad? Porque mucha gente dice, si todo el mundo obedeciéramos, pero no, nadie somos iguales. Y menos en los países en donde hay libertad, cada quien piensa como quiere, ¿verdad? Entonces, aquí lo que propone la OMS es, hey, vamos a dedicarnos más a la prevención de las enfermedades, no hay que dedicarle tanta lana a la curación, porque luego no vamos a poder detener esto. Y luego dice, el enfoque biologista del modelo tradicional está centrado únicamente en la salud física, ¿ok? La salud física es que si yo no manifiesto alguna enfermedad, pues entonces no estoy enfermo, ¿verdad? ¿Y qué dice el modelo emergente? Que hay que responder a los aspectos biológicos, a la salud mental y a las condicionantes sociales de la enfermedad. O sea, no nada más nos vamos a dedicar como médicos a atender el asunto de que esa persona perdió la salud física, sino, oye, ¿y esa persona vive feliz? ¿Esa persona vive contenta? Eso nunca lo vemos, ni nos interesa. Oye, esa persona, si tiene apoyo de sus familiares,
quien tiene dónde vivir, tiene suficiente salario o recibe un salario adecuado para poder vivir bien. Es algo que nosotros no vemos y nos debemos de poner ahí en ese papel. Porque eso es lo que dice el modelo emergente. Vamos a ver la salud mental y las condicionantes sociales de la enfermedad. No nada más vamos a ver si el paciente está enfermo o no está enfermo. Porque desgraciadamente la carrera que ustedes están llevando está dirigida hacia allá. Nada más a la cuestión de enfermedad. Cuando ustedes reciben un paciente no les importa realmente sus condiciones sociales y ni su salud mental es más. Entonces, es por eso que se presentan tantas enfermedades que no vemos. Voy a mover esta barra de aquí. Dice, la medicina tradicional focaliza sus respuestas a los órganos enfermos. O sea, aquí dice, es que está enfermo del hígado, vamos a tratarle el hígado. Es que está enfermo el corazón, vamos a tratarle el corazón. No, 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 no. Se trata de ver completamente. ¿Por qué se enfermó del hígado? Es que es un alcohólico. Ay, a ver, pues un alcohólico es una enfermedad. Sí, sí, pero ¿por qué es alcohólico? Es lo que llegamos siempre. Es que es un drogadicto y es un alcohólico. Bueno, ¿y ellos tuvieron la culpa de ser drogadictos y alcohólicos? Pues obviamente que no. Obviamente que hubo condicionantes sociales a su alrededor, que los hicieron tomar ese camino falso. Ese camino en el cual se agobiaron tantos de en sus problemas que decidieron tomar el alcohol o las drogas para escapar momentáneamente de esos problemas, cosa que luego les trajo consecuencias, ¿sí? O sea, ustedes no tienen por qué juzgar a nadie. No sabemos lo que hay detrás de un alcohólico o de un drogadicto, qué es lo que los condicionó, ¿sí? No nada más hablamos de eso, obviamente nos tenemos que extender. No sabemos qué hay detrás de un delincuente, ¿sí? O sea, hay una situación que tenemos que ver y tenemos que revisar y trabajar acá atrás. No nada más trabajar cuando la persona está enferma de algo, sino trabajar acá, antes de que la gente se enferme. Y a eso se refiere la visión integral de los problemas con un enfoque biopsicosocial que propone la enferma. A ver. Ok. Entonces, el modelo tradicional dice, el paciente se desplaza hacia el sistema de salud, sobre todo hacia el hospital. Cuando esté enfermo, obviamente, ¿sí? ¿Y qué dice la ANFEP? No, no, no. El sistema se debe de mover hacia las comunidades, las familias y las personas. Debe de actuar en escuelas, centros de trabajo, hogares y centros de diversión. Y debe de involucrar a la comunidad. ¿Qué significa? Pues que en la actualidad cuando usted se siente mala, se va al hospital. Ay, quiero que me curen de esta. No, 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 no. Ahora es al revés. Vamos a sacar a los médicos que no estén nada más encerrados en el hospital. Vamos a sacarlos de los centros de salud y los vamos a mandar a la calle. Caray, virtualmente a la calle los vamos a mandar. Vamos a mandarlos a las colonias, de casa en casa, obviamente con un equipo multidisciplinario, y vamos a buscar las personas que tienen condicionantes o riesgos para poder tratarlos antes de que se produzca la enfermedad. Ahí es buena idea, pero pues ¿quién va a querer salir? El problema es que la mentalidad del médico es estar encerrado en un consultorio o en un quirófano. Tenemos que cambiar la mentalidad de ese médico para que ese médico salga a la calle y vea los problemas por sí mismo. Los problemas que nosotros enfrentamos en la ciudad son muy diferentes a los problemas que vemos en el campo. Y los problemas que nosotros enfrentamos en la ciudad son los que estudiamos en la Facultad de Medicina. Nosotros no estudiamos para atender al pueblo, a la base de lo que es nuestro país, que es la gente de las comunidades. No estudiamos eso. ¿Y qué nos dice la ANFEP? No, 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 señores. Tenemos que salir y tenemos que ver allá afuera
qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Hay que hacer que la comunidad trabaje, hay que educar a la comunidad para que ellos nos apoyen, nos ayuden y podamos ver esas enfermedades que están a punto de suceder para que no sucedan. Excelente. Y luego dice la FED, el poder, los recursos del conocimiento y la capacidad resolutiva se centran en los hospitales. Así es. Ya lo habíamos platicado. El 95% de los recursos de salud se van a segundo y tercer nivel de atención. El nivel más caro, obviamente, es tercer nivel de atención. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice la ANFEM? Quítenle un tantito, quítenle por favor unos 10%, un 15% al segundo y tercer nivel y dénselo al primer nivel para que el primer nivel se organice y vaya. Dice aquí, el poder, los recursos y el conocimiento se transfiere a los centros comunitarios para dar respuestas in situ. O sea, habíamos dicho, la mayor parte de los problemas de salud se corrigen en primer nivel de atención. Pero ¿cuál es el problema de primer nivel de atención? Pues que no tiene con qué trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ok, vamos a pasar esos recursos a primer nivel de atención. Bien. ¿Qué dice la ANFEM en relación al modelo tradicional? Dice, pues que la atención es episódica. ¿Y qué propone? Que sea continuada a lo largo de toda la vida. Como sistemas de salud muy buenos de gente muy pobre como Cuba. Sí, pero aquí no vamos a ser tan pobres. Yo les platicaba, en Cuba, pues ustedes desde que nacen tienen una vigilancia en relación a la cuestión de su salud. Aquí también se ha tratado de establecer a través de cartillas y métodos la atención al niño sano. El problema es que no se lleva en todos lados, o sea, la gente no es consciente de la importancia. Aquí lo que dice, por ejemplo, les comentaba en Cuba, ustedes están en clase y llega la brigada a la escuela y les dice, hey, a ver, fulanito, sotanito, manganito, les toca su revisión dental, vámonos, ¿sí? Aquí no, aquí hasta que les duele la muela, hasta que la traen picada, hasta que ya tienen un absceso, en ese momento vamos a ver al dentista. No hacemos tampoco medicina preventiva en ese sentido. Entonces, aquí nos dice la ANFEM, no, tenemos que hacer programas y tenemos que vigilar de persona a persona, cada uno individualmente, ¿sí? Y en comunidad, para ver cómo se va comportando en relación a su salud, no a su enfermedad, a su salud. Evitar que se le careen los dientes, ¿sí? Vamos a revisar su alimentación, vamos a revisar sus costumbres, si se lava los dientes después de cada comida o está comiendo chuchulucos cada rato y no se lava los dientes, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero personalmente, dicen ellos. Ok. Y luego dice el ANFEM, la medicina tradicional maneja a los pacientes como elementos estándar con una misión mecánica reductivista y pareciera que estamos redundando, ¿no? Porque aquí dice la ANFEM, debe de considerarse la individualidad metabólica, psicológica y social de los alimentos. Tiene un enfoque personalizado e integral. Pareciera que estamos redundando. Vamos a dedicarnos al ser humano como debe de ser. Fíjense, hasta en la medicina curativa cometemos muchos errores. A mí me tocaron innumerable cantidad de pacientes que los detectaban diabéticos por primera vez y el médico, así mira, de libro tomaban estos medicamentos. A ver, vamos a darle este medicamento y este, así, porque así dice el libro que se los daba y se los daba. Se acercaban a mí así en la calle. A mí me tienen mucha confianza mis pacientes y los que no son mis pacientes también. Se acercaban conmigo y me decían, oiga doctor, fíjese que me detectaron diabético y pues me dieron estos medicamentos y me siento peor. Yo ya dejé de tomarlos porque si no los tomo me siento mejor que si me los tomo. Y es donde dice uno, ¿cómo puede ser posible que los médicos seamos tan poco empáticos con las personas? O sea,
Yo no puedo curar a una persona si no la veo de manera individual. ¿Cómo iniciarían ustedes un tratamiento? Obviamente, interrogando al paciente, viendo cuáles son sus costumbres, cuáles son su alimentación, si está sometido a periodos de estrés, si tiene el suficiente, su suficiente economía para poder comprarse sus medicamentos o poder comer los alimentos que debe de comer. O sea, nosotros debemos de ver al paciente en general, o sea, completo, ¿sí? Y luego ya decir, ok, ahora le vamos a iniciar con estas pastillitas, mire, ¿verdad? Pero tómese primero la mitad y dentro de una semana tómese otro pedacito o tómesela ya toda, ¿no? Y en la otra semana le vamos a subir una más y así. Entonces, tomar en cuenta la cuestión metabólica de cada una de las personas es diferente. No podemos pensar que todos los individuos son iguales. No somos iguales. Cada quien es diferente. Y luego, ¿la tecnología está centrada en el hospital? Sí, cierto. Así es, la tecnología está centralizada en el hospital. ¿Qué dice la FEM? Que se descentralice, que se desarrolle una instrumentación médica miniaturizada para transferirla a primer nivel de atención. Y tienen toda la razón. Miren, esto ya lo está haciendo el Seguro Social. El Seguro Social tiene un sistema que se llama IMSS Bienestar, en donde cada clínica tiene suficiente equipo para atender laboratorio y gabinete, al menos en las cuestiones básicas, cosa que la Secretaría de Salud no tiene. La Secretaría de Salud es el organismo rector, pero vayan ustedes y vean sus clínicas y están pobres, no tienen ni medicina, no tienen material de curación, además no tienen ni personal, ¿verdad? Y vean las del Seguro Social, del IMSS Bienestar, y van a ver que pues tienen equipo, tienen personal, hasta tienen directores. Y aquí, ¿quién es el director en salubridad? En salubridad el director es el pasante de medicina, cosa que no debería de ser, pues si ni siquiera la ley le otorga el poder de atender a un paciente si no tiene todavía su cédula y ya lo nombraron director del centro de salud. Ay, ustedes felices, pero bueno, ok. Aquí entonces lo que debemos de hacer es, vamos a pasar tecnología al campo, como lo está haciendo el Seguro Social, ¿verdad? Bien, ahora, dice, en el modelo tradicional, medicalizada desempodera a los pacientes. O sea, es cierto, ustedes llegan como pacientes a consulta y el médico les dice, ¿de qué está enfermo? Mire, tómese esto y esto y esto. Ahí ustedes no pueden intervenir en nada. ¿Por qué? Porque ellos les están diciendo qué es lo que deben de tomar o qué deben de hacer ustedes. ¿Sí? Y aquí no, aquí el empoderamiento consiste en información, en información. Yo voy a informar de cada una de las enfermedades que se puedan presentar a la comunidad, ¿sí? Los voy a juntar, les voy a decir, de acuerdo al grupo de edad o de acuerdo al grupo de riesgo, qué enfermedades pueden llegar a tener y cómo prevenirlas, ¿sí? Esto se logra otra vez a través de la promoción de la salud. Ok, y luego dice, el modelo tradicional dice, respuestas lentas y tardías y altas barreras para la atención de la salud. Es cierto, ¿no? Lo sabemos, cuando nosotros queremos atendernos rápidamente de alguna enfermedad, pues tenemos muchas complicaciones. Estaba viendo una encuesta de los asegurados al ISSSTE, yo soy asegurado al ISSSTE, y cuál es una de las principales complicaciones, que no se nos atiende rápido. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues vamos a buscar el servicio particular, ¿verdad? Entonces, el 50% de nosotros afiliados al ISSSTE no vamos al ISSSTE por lo mismo, porque tenemos ese problema cuando necesitamos la atención inmediata, ¿sí? Cosa que, bueno, acá a través de la prevención, pues se evita que se presenten enfermedades más agudas, ¿verdad?
en el sentido de que cuando empiezan a detectarse algunos signos y síntomas, se empieza a tratar. Y es lo que dice la ANFEM, es que hay que tratar desde antes, hay que estar ahí con ellos, hay que salir ahí con ellos. Y luego dice, el primer nivel de atención funciona como órgano auxiliar. ¿Y qué dice el ANFEM? No. El hospital debe ser el órgano auxiliar de los centros comunitarios. No debe de ser al revés. Obviamente, pues es difícil entenderlo, pero a través de muchos medios, pues nos damos cuenta en que sí es posible. Miren, vamos a ver. Aquí en la siguiente y última, vemos que sí se puede. ¿Por qué? Porque, miren, ahorita lo vamos a ver. La investigación, docencia y servicios se centra en el hospital. ¿Qué dice la ANFEM? No. Vamos a hacer investigación, docencia y servicio en las comunidades. Órale, qué interesante. Se desprecia el papel de la evolución y la interacción en el entorno. Ok, o sea, el médico que estudió medicina no le importa lo que comentábamos ahorita, las condiciones que rodean al paciente. Le importa nada más la enfermedad. Y aquí dicen, no, vamos allá, vamos a esa parte de México que no conocemos y vamos a involucrarnos con esas personas para entenderlas por qué actúan de esa manera, por qué se enferman de esa manera, ¿verdad? Y ahí vamos a trabajar. Dice, el médico general refiere pacientes al especialista. Eso es lo que sucede ahorita. El médico general ya nada más ve que no puede y los manda al especialista. ¿Y qué es lo que se dice aquí? No, el especialista debe de apoyar al médico general. Y esto se puede lograr a través, pues, de la medicina a distancia. Ahora que están de moda estos modelos que estamos trabajando, se puede lograr. ¿Por qué? Porque si yo tengo en la sierra un paciente cardiópata que no puede trasladarse por ningún modo a la ciudad, pues entonces yo puedo hacer allá los estudios y yo puedo hacer allá el electro, ¿verdad? Y yo puedo a través del internet comunicarme con el hospital, con el especialista, para que el especialista me auxilie a mí en el sentido de que me diga qué es lo que debo de hacer con ese paciente, ¿verdad? Y aquí dice, cada especialista trabaja de manera aislada, dice, que es lo que nosotros normalmente hacemos, los especialistas cada quien en su mundo. Y aquí dice, se integran equipos multidisciplinarios que trabajan de manera articulada, se trabaja en redes apoyadas por la informática, las telecomunicaciones, para articular el equipo de salud con los pacientes, las familias, la comunidad y darle seguimiento. Y es más o menos de lo mismo que estamos hablando, pues, o sea, la medicina, la telemedicina nos puede auxiliar para nosotros tratar esos pacientes a distancia. Y luego dice, el primer nivel desarrolla muy poca investigación marginal. Y es cierto, casi toda la investigación se desarrolla en segundo nivel. No, pues vamos ahora a invertir un poquito de lana para que también primer nivel de atención empiece a trabajar a través de las grandes redes del internet, ¿verdad? Que sean también los médicos de primer nivel quienes hagan investigación. Bien. A ver, necesito sus opiniones en relación a esto, porque pareciera una cosa muy sencilla, pero muy difícil de aplicar. Muy difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque al médico no se nos educa para eso. No se nos educa para eso. O sea, las facultades y escuelas de medicina no tenemos esa visión. Las facultades y escuelas de medicina pensamos que el médico debe de estar en un consultorio y en un quirófano. Incluso, ahorita hablamos de sacar al médico del hospital, pues tendrían que cambiar hasta las leyes. Porque mire, yo como médico puedo salirme 100 metros alrededor de mi hospital, 100 metros. ¿Sí? Pero si me voy más de 100 metros, entonces ya es una sanción. ¿Sí? O sea, yo puedo ir a comerme una gordita al frente del hospital. Pero si me voy 2 cuadras a un restaurante, ya me van a sancionar porque me alejé más de 100 metros del hospital. ¿Sí me explico? Entonces, hasta las leyes habría que cambiarlas para que el médico de hospital pudiera salir.
Y siempre dijeron en el centro de salud, oye, te envidiamos que seas epidemiólogo en un hospital. Le digo, ¿por qué me envidian? Porque tú tienes todo tu trabajo a tu alrededor, en menos de una cuadra. Y nosotros cada vez que se presenta un trabajo tenemos que viajar cientos de kilómetros. Eso sí es cierto. Eso es bonito. Bueno, pero yo también fui médico de campo. Ahora me toca estar en un hospital, ¿verdad? Entonces, es cierto, uno mismo, pues es que así nos hicieron y así dicen las leyes, yo no me puedo salir. Oye, que a 2 cuadras una señora se está infartando, yo no puedo ir por ella. No puedo ir por ella, o sea, está prohibido que yo lo haga. Entonces hay que cambiar hasta las leyes. A ver, ahora sí. Voy a escoger una persona. Nancy Alvarado. Nancy. Buenos días, doctor. Nancy. ¿Mande? Dígame su opinión en relación a esto que propone la ANFEM, que propone desde el 2015. Pues a mí se me hace que el modelo ya debería de ser o sea, debería ser emergente, ya que beneficia a las personas debido a no va a atender a las personas cuando ya estén enfermas, sino que van a prevenir desde antes que se enfermen. Y pues yo lo relaciono mucho con el sistema que maneja Cuba, porque ellos tienen medicina muy bien estructurada, por lo mismo que no tienen los recursos. Y yo siento que el modelo tradicional le falta, pues sí, o sea, mejorar, porque nomás está viendo los pacientes como enfermedades de que llegó enfermo, hay que curarlo, y no está viendo de que sus antecedentes, de que, ok, entonces si viene de una familia, por ejemplo, de diabéticos, de que viene de una familia, entonces hay que empezar a establecerles dietas para sus hijos, para que los niños no vayan a presentar pues diabetes o algo así, o sea, prevenir desde los antecedentes. Y pues se me hizo interesante todo eso de que comentó, y tengo una duda, doctor. Sí. Para ser directora general de un hospital, o sea, ¿qué se tiene que estudiar? O cómo, o sea, tengo que tener tipo una especialidad y luego ya postularme Mire, hay 2 formas. La más común, pues necesita ser compadre del presidente municipal o del gobernador. Esa es la más común, amigo, compadre, chao, desde la infancia, estudiamos juntos. Esa es la más común y la más errónea. Y la correcta es ir a estudiar administración de los servicios de salud. Es una carrera. Puede ser gerencia de hospitales, puede ser administración de los servicios de salud, y es cuestión de, pues, cuando presente el examen de residencia, decir, yo quiero ser jefe. Ya se los he dicho, yo quiero ser jefe. ¿Por qué? Para ser jefe, pues se requiere tener un carácter especial primero, ¿sí? Y se requiere estudiar mucho, estudiar más que las personas que va a supervisar, porque usted no nada más va a supervisar médicos, va a supervisar enfermeras, trabajadoras sociales, dentistas, especialistas de todas las ramas, ¿sí? Y usted debe de saber todo eso, todas las técnicas quirúrgicas, se lo he dicho. ¿Por qué? Porque usted, ¿cómo le va a llamar la atención a un cirujano que se esté equivocando? Pues usted tiene que saber exactamente lo que debe de hacer un cirujano para poder decir en qué se está equivocando. O sea, es una carrera muy bonita, ¿eh? Quiero decirle que hasta cierto punto es relajante, hasta cierto punto es relajante. Ahora, es muy difícil porque hay muy pocos personas que se especializan en esa carrera, pero puede estudiar salud pública. La salud pública le abre las puertas en cualquier jefatura, ¿sí? El hecho de que usted sea salubrista ya le está diciendo, él sabe de lo que se debe de manejar y cuáles son las prioridades, ¿verdad? Entonces,
puede hacerlo. Puede estudiar salud pública y puede después especializarse, o puede de un principio especializarse, terminando su carrera, presentar un examen de residencias en administración de hospitales o gerencia de la salud o gerencia de hospitales, ¿verdad? Es más, no me lo va a creer, pero ahorita con esta cosa de la pandemia, hasta cursos a distancia de maestrías de administración en salud pública se están haciendo a través del TEC de Monterrey. ¿De qué más he visto? El TEC de Monterrey. Obviamente de la Escuela Nacional de Salud Pública. He visto varias, hasta en Facebook anunciado, ¿no? Las carreras de administración de los servicios de salud, ¿verdad? A distancia, fíjese qué curioso, a distancia. ¿Pero por qué? Pues porque ahorita se dan cuenta de que, para empezar, son bien poquitos salubristas en el país. ¿Quién va a atender esta epidemia? Y la mayoría de los salubristas ya estamos viejos. ¿Sabe qué pasó? Mire, en mi caso yo ya estaba jubilado. ¿Qué pasa? No me tocó estar al frente. No, pero la mayoría de los salubristas eran mayores de edad y los mandaron a su casa por riesgo. Así que se quedaron la mayoría de los más jóvenes que con poca experiencia y la mayoría sin estudios de salud pública, los que estaban trabajando en las áreas de primer nivel. ¿Sí? Y México cometió el mismo error que se comete en todos lados. Se priorizó segundo y tercer nivel de atención, pero por presión externa. ¿Por qué? Porque los pacientes empezaban a complicarse y abrieron hospitales y hospitales y hospitales y hospitales. ¿Y saben qué fue lo más malo de todo? Que los médicos no estaban preparados para atender una enfermedad así, o no estaban preparados para atender un paciente intubado. Oiga, para poder aprender a manejar esos equipos se requieren 3 años. El gobierno de México les dio un curso de 15 días. ¿Ustedes creen que iban a poder? No estaba preparado el país para atender eso. La mortalidad en México fue muy alta. Sí, claro. Aparte de que tenemos todos los condicionantes para morirnos, todavía tenemos esa incapacidad del sistema de salud que no estaba preparado. El sistema de salud, mire, andaba en su mundo. Aparte de que ya estaba destruido el sistema de salud. Yo cuando llamo destruido lo comparo con el sistema de salud que teníamos en 1960, 70, que era un sistema de salud de los mejores en Latinoamérica, ¿verdad? En donde la medicina preventiva, estaba arribísima, ¿no? Y también teníamos segundo y tercer nivel de muy buena calidad. Pero mire, empezó a caer. ¿Y a quién le importó? A nadie. A nadie le importó. ¿Por qué? Porque cuando yo me refiero al sistema de salud, estoy hablando del sistema de salud público. En vez de reforzar el sistema de salud público, lo que se hizo fue que se le dio la oportunidad al sistema privado de engrandecerse. Para los años 60 había muy poquitos hospitales privados. Y si ustedes ahorita comparan la cantidad de hospitales privados con la cantidad de hospitales públicos, se van a dar cuenta de que hay más hospitales privados que públicos. Pero no toda la gente tiene la capacidad de poderse ir a atender a un hospital privado. ¿Ustedes saben lo que estuvo costando un tratamiento de COVID? En un hospital privado, lo mínimo era $1,000,000, lo mínimo. ¿Alguno de ustedes tiene $1,000,000 para irlo a gastar en su salud? Nadie lo tenemos. Nadie lo tenemos. Entonces, ¿qué fue lo más malo de todo? Que el sistema público no estaba preparado. El sistema público se le dejó caer durante muchos años. Las gentes manejan 36 años, 36 años que se dejó caer el sistema público de salud. ¿Sí?
Entonces, imagínense. Sí, el privado sí creció mucho y tenemos grandes clínicas, ¿verdad? Privadas, muy buena atención, pero no todos tenemos la capacidad económica para ir a atendernos ahí. Fíjese, por ejemplo, yo tengo 2 hijos. Uno de ellos no trabaja para el gobierno. No tiene ningún sistema de salud que lo proteja. Y el otro sí trabaja para el gobierno, pero apenas acaba de conseguir el ISSSTE. Ok. Yo de ellos pago 10,000 pesos de cada uno, o sea, 20,000 pesos cada 3 meses para su seguro de gastos médicos. Oiga, es un chorro de dinero. Son 80,000 pesos al año que tengo que estarles pagando para que tengan atención médica privada. Privada. ¿Sí? A mí me sale muy caro, pero lo tengo que hacer, pues son mis hijos. Ya el que ya tiene ISSSTE, que trabaja ahí en la facultad, por cierto, tiene 11 años trabajando en la facultad, y apenas acá de conseguir el ISSSTE. Fíjense. Ya el que tiene ISSSTE probablemente ya pueda yo retirarle el subsidio que le estoy dando. Pero el otro no. ¿Por qué? Pues porque no confía uno todavía en los servicios de salud pública. Porque los dejaron en la vil calle. ¿Sí? Yo sé que se está haciendo un esfuerzo muy grande por contratar más personal y por tener más equipo y por tener más hospitales, sí, pero esto va a tardar. Esto no es de un día para otro. Probablemente, no sé, en unos 6 años ya esté consolidado el Sistema Nacional de Salud. Pero pues hay que seguir pagando mientras, ¿verdad? Porque es obvio, mire, no reciben uno la misma atención. Yo les voy a poner el ejemplo de una cuñada mía. Ella tuvo un problema con un factor de la coagulación hereditario. Ella fue al Seguro Social a atenderse. Después de 6 paquetes que le aplicaron, de 6 paquetes de transfusión que le aplicaron, el seguro ya no tenía más. Agraciadamente, el marido tenía un seguro de gastos médicos y se lo llevó al sanatorio a Los Ángeles, se lo llevó a Los Ángeles. A ella, nada más los 2 días que estuvo muy grave, le aplicaron 32 paquetes de transfusión allí en el hospital. O sea, el seguro ya no podía más, no pudo más que con 6. Y dijeron, ya no se puede y se va a morir. Se la llevaron allá y le aplicaron 32. ¿Verdad? Obviamente le salvaron la vida. Pero ahí es donde dice uno, híjole, hermano, es que al sistema de salud pública le falta mucho. No estoy hablando de este año, no. Esto sucedió hace 8 años, 10 años, ¿verdad? Pero así estaba mal, ya el sistema de salud ya estaba mal. Pero los sistemas privados habían crecido mucho, pero no cualquiera tiene la capacidad de pagarlos, ¿verdad? Entonces, pues hay que seguirlo trabajando y necesitamos que se cumpla lo que dice la ley. La Constitución dice que todos tenemos derecho a la salud y que por lo tanto los sistemas de salud pública deben de ser eficientes, deben de tener todo lo que necesitamos. Cualquiera de ustedes necesita en algún momento un servicio de atención médica y va a recurrir a él. Si no tiene la cantidad suficiente económicamente hablando para ir a un privado, pues va a tener que ir a un público. El público tiene que estar
en las mismas condiciones que el privado. Como estuvo un tiempo, bueno, de hecho, en 1960, 70, los hospitales públicos estaban acá arriba y los privados estaban acá abajo, y era hasta al revés, ¿verdad? Se le dio mucha prioridad a los hospitales privados, crecieron mucho, sí, pero no todos podemos costearlos, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Yasmín, ¿usted qué opina? Del tema en general, De lo que acabamos de ver. sí, pues me parece muy importante que veamos al paciente como una persona multifactorial, no solamente en la enfermedad, sino también en las condiciones en las que vive, también las condiciones emocionales por las que esté atravesando y de ahí poder prevenir otras enfermedades o también, como usted mencionaba, conocer la causa de la enfermedad que puede ser derivada por otra enfermedad, como mencionaba lo del alcoholismo. Y, y pues sí, por eso es importante que trabajemos con otros profesionales de la salud, no solamente con doctores, sino también trabajadores sociales, psicólogos, fisioterapeutas, nutriólogos y así. Es muy importante la prevención. Ok, muy bien. Muy bien, chicos. Pues yo creo que con esto cerramos pues esta plática y les voy a mandar lo que vamos a trabajar en estas 2 semanas, que son esas 3 cortometrajes y una película, ¿sí? Quiero que se den el tiempo de verla tranquilamente, ¿sí? Y analizarla, porque a mí lo que me interesa es que analicen, ¿sí? A ver quién de ustedes se da cuenta de cómo la historia nos ha engañado. O sea, bueno, la historia no, los historiadores nos han engañado y nos han cambiado las cosas. Nos han hecho sentir que nosotros podemos controlarlo todo, y cosa que no es cierto, ¿verdad? Y cómo estas personas, a mí me impresiona esa película de Contagio, porque dice uno, cómo ellos mejor se dieron cuenta que la misma Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, dice, no puede ser, esto es fantasía. Pero cómo una fantasía se puede convertir en realidad, ¿no? Y cómo las grandes corporaciones dedicadas a la atención de la salud no lo vieron, no lo ven, ¿verdad? ¿Por qué mejor, no sé, por qué mejor un productor o alguien que hace algo de ciencia ficción? Porque en el momento en que esa película se produjo y se exhibió, era ciencia ficción. Así que véanla, analícenla y pues los espero con su tarea, ¿verdad? Yo les voy a mandar pues los documentos a trabajar. En un solo correo les voy a poner hasta las ligas para que vean ustedes los documentales o los cortometrajes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ándeles pues, chicos. Si tienen alguna duda, ya saben, me gustaría de todos modos verlos el próximo lunes, a ver cómo van y aclarar dudas. ¿Qué les parece? O sea, ya no nos vamos a ver. Ahora, el trabajo que les encargo es de ustedes, ¿sí? Está planeado pues a distancia. Pero nos vemos el próximo lunes a la misma hora para aclarar dudas, porque todavía les va a quedar esa semana de trabajo. ¿De acuerdo? Porque sí está grandecito el trabajo, no crean que está fácil, está un poquito complicado, pero hay que hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ándeles pues, chicos. Entonces nos vemos el próximo lunes. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ándeles pues. Pórtense bien y ya no hagan travesuras, por favor.